Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día lunes 20 de septiembre vamos a continuar con nuestro curso Conociendo a Jesús en el cuarto evangelio. Hoy día vamos a continuar con lo que hemos empezado la semana pasada, la segunda parte del prólogo de Juan. Y antes de empezar, como todas las noches, vamos preparándonos para nuestro encuentro con Jesús. El texto que seguiremos meditando es el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 hacia adelante. Juan capítulo 1, versículos del 1 hacia adelante. Para aquellos hermanos que no han llevado el curso en donde hemos enseñado sobre los evangelios sinópticos, les hago recordar, pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, en Israel de Cristo, y buscan la lista de reproducción Conociendo a Jesús a través de los evangelios. Ahí hemos enseñado Marcos, Mateo y Lucas, y con este evangelio queremos tener una visión completa de Jesús. Para el próximo año, si es que el Señor así nos lo permite, esto que hemos llevado sea la base de desarrollar un curso de Cristología, la reflexión teológica de lo que encontramos sobre la revelación de Jesucristo en los evangelios. Así que te animaría, si no lo has llevado conmigo, puedes encontrarlos en el canal de YouTube. Y si ya los has llevado, también te puede servir repasar a algunos puntos y así tener, como va a decir San Ireneo, una visión completa del Evangelio cuadriforme de Jesucristo. Vamos a empezar entonces esta noche pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de acercar nuestro corazón, porque más que recibir sus palabras en nuestra inteligencia, la queremos recibir en el corazón. Este curso tiene como propósito el ayudarte a conocer a aquel Jesús al cual tú elevas tu oración. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si no lo han conocido? Dice el apóstol San Pablo. Entonces vamos a empezar adorando al crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Invocamos a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor Jesús, sabes muy bien quiénes somos. Tú, Señor Jesús, conoces nuestro corazón y la honda necesidad que tenemos de ti. A veces, Señor, no somos tan conscientes de ello, pero en esta hora, reconociendo que tú nos haces falta, te pedimos, Señor, que vengas a nuestra vida. Ven, Señor Jesús, a consolarnos, a llenarnos de tu amor y de tus cuidados. Ven, Señor Jesús, a enjugar nuestras lágrimas, a quitar de nuestro corazón la tristeza y la amargura. Ven, Señor Jesús, a inundarnos de ti, de la experiencia de tu amor. Tú que has venido a darnos vida y vida en abundancia, ven, Señor Jesús, a alegrarnos este día, a hacer que nuestro corazón se goce de tu presencia. Permite, Señor, que sepamos reconocer este tiempo, el tiempo de tu visita. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dile conmigo a Jesús, toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más de ti.
Bendito y alabado seas, adorado Señor Dios nuestro. Hoy día, Señor, nos trae ante ti el hambre y la sed de tu presencia. Venimos, Señor, hambrientos y sedientos de tu amor, de tu inmenso amor. Jesús de Nazaret, míranos con compasión. Ven y date prisa, Señor. Sal a nuestro encuentro. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dile conmigo a Jesús. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dile conmigo, toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame. Bendito Señor, mi Jesús, dame, dame, dame más de ti. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Hoy quiero más de ti. Hoy quiero más de ti, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor Dios nuestro. Bendito y alabado seas, Señor, porque tú tienes el corazón abierto para acoger nuestras plegarias. Alabado seas. Bendito seas, Señor. Venimos a ti, Señor, cansados. Venimos a ti, Señor, agotados. Venimos a ti, Señor, con angustias en el alma. Pero venimos a ti porque sabemos que tú eres nuestra única esperanza,
que tú eres nuestra única oportunidad de salvación. Alabado seas, oh bendito. Oh bendito Señor. Te exaltamos y te glorificamos a ti, Señor. Dios nuestro, Salvador nuestro, en quien hemos puesto toda nuestra esperanza. Porque ¿qué hay para nosotros, Señor, fuera de ti? Si en ti se encuentra, Señor, la felicidad de nuestra vida. Oh amado Jesús, permite que te conozcamos, a ti, oh Dios bendito, a quien invocamos. Amado Señor, ilumina tu rostro sobre nosotros, para que toda oscuridad, para que toda tiniebla, Jesús, se disipe. Levanta al caído, Señor. Consuela al afligido, Jesús. Robustece al débil. Dame más de ti, bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Hoy quiero más. Hoy quiero más de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque no pudiera estar nuestra vida más segura que no sea en ti, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación y líbranos del mal. Bendito seas, Padre nuestro, que por amor a nosotros enviaste a Jesús a este mundo, no para condenarnos, no para juzgarnos, sino para que por medio de Él nos salvemos. Nos has dado a través de tu Hijo la gracia de conocer los designios de tu voluntad. Y nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, Padre, que ante las necesidades materiales y espirituales de nuestra vida, a ti elevemos nuestras plegarias. De manera muy especial te pedimos en esta noche que extiendas, Padre, tus manos santas, benditas y poderosas sobre nosotros.
para liberarnos de toda obra de las tinieblas, de la hechicería, de la brujería. Libéranos, Señor, de toda atadura, ya sea material, psicológica, personal o espiritual. Libéranos, Señor, del odio, de los celos, de la ira de la venganza, del rencor y de la envidia. Libéranos, Señor, de la altanería, de la lujuria, del egoísmo, de la avaricia, de la envidia. Libéranos, Señor. Libéranos del mal oculto, del mal que está infringiendo en contra de nosotros el maligno. Libéranos, Señor, de toda forma de mal manifestado en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu, para que nosotros, tus suplicantes, Señor, por el poder de tu salvación, podamos, Señor, servirte todos los días libres, llenos de gozo en tu presencia. Señor Jesús, te pedimos que selles con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, que selles nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos, que selles la transmisión y recepción de esta señal, para que aquellos, Señor, que han de escuchar la palabra de gracia y de salvación que ha de ser proclamada, reciban en tu nombre, Jesús, abundancia de bienes. Bendito seas, Jesús, que nos has dado a conocer el amor que desde la eternidad se nos ha tenido. Porque tanto ha amado Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para salvarnos a nosotros, los hijos que andábamos perdidos. Porque tú has venido, Señor, para iluminar a los hombres y para que aquellos que crean en ti tengan vida y vida en abundancia. Tú has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y cuántos seguimos aún perdidos porque no reconocemos que nos faltas tú. Señor Jesús, tú que enviaste a los misioneros con tu poder a expulsar los demonios y a curar a los enfermos, que en tu nombre, Señor, toda enfermedad salga del cuerpo, de la mente y del espíritu de mis hermanos, y que en tu nombre, Señor, todo espíritu inmundo sea puesto en fuga. Amadísimo Señor Jesús, concédenos la gracia de poder recibir de ti aquello que tanto nos está haciendo falta. Aumenta nuestra fe, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra inteligencia para que la palabra que ha de ser proclamada sea luz en nosotros. Abre nuestro corazón para que no haya obstáculo alguno y encuentre la palabra tierra fértil y fecunda para germinar en nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que nos concedas la gracia de poder tener el nombre bendito de Jesús siempre en nuestros labios, en alabanza y en acción de gracias. Tú que nos introduces en la verdad completa, introdúcenos, Señor, en el misterio de la fe, el misterio de la Santísima Trinidad. Te pedimos, Virgen Santísima, que ruegues por cada uno de nosotros ante tu Hijo Jesús, para que se nos conceda la gracia de enderezar los caminos que el diablo haya torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen preciosa, te pedimos en esta hora
que nos acompañes en este curso y que traigas la presencia de Jesús a nuestro corazón. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, vamos a pedir la intercesión a la Iglesia triunfante. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos un lunes más a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelancruz. Soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y tengo la inmensa bendición de servirte en esta noche en la mesa de la palabra de Dios. Algo decía en el comienzo de la oración que quisiera retomar. Qué importante es conocer a aquel Dios al cual invocamos. El apóstol San Pablo va a presentar una disyuntiva, una inquietud que hay en su corazón y que de pronto es la inquietud que tiene la iglesia, ¿no? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no le han conocido, ¿no? ¿Y cómo le van a conocer si no lo han escuchado hablar de él? No hay quien les predique, ¿no? ¿Y cómo se va a predicar si no son enviados? Entonces fíjate, ¿no? ¿Cómo invocar a Jesús con fe si no le conocemos? Si nuestro conocimiento de Jesucristo no es pleno, no es profundo, ¿no? A lo mejor nos podemos haber quedado en la periferia de quién es Jesús, como cuando él hizo esta pregunta en el camino a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dieron respuestas no acertadas sobre quién es él, sobre su identidad. Solamente en la experiencia del discipulado, en la experiencia del seguimiento cercano a Cristo, es que se nos va revelando de manera progresiva la identidad de nuestro Salvador. En estos días cuando oraba, el Señor ponía esto muy fuerte en mi corazón, ¿no? ¿Cómo me van a invocar si no me conocen? Y qué importante es conocer a aquel a quien invocamos. Hoy día, entonces, vamos a continuar con nuestro curso en el tema número 3, Jesús en el cuarto evangelio. Jesús desde la visión teológica del apóstol evangelista San Juan. Vamos a continuar con la segunda parte del prólogo. La reflexión de esta noche se llama así, el prólogo, segunda parte. Y vamos a utilizar el mismo texto de la vez anterior,
de Juan capítulo 1, versículos del 1 hacia adelante. Juan capítulo 1, versículo del 1 hacia adelante, el prólogo, segunda parte. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, la semana pasada señalábamos que respecto al prólogo nos encontramos ante uno de los textos más profundos y más densos de toda la Escritura. El prólogo de Juan es el texto clave en el que la verdad sobre la filiación de Jesucristo, sobre su divinidad, se halla en una plena expresión. Enseñábamos que este texto es una síntesis introductoria de lo que luego, capítulo por capítulo, irá desarrollando y narrándonos el evangelista. Y también es la profesión de fe de la comunidad joania. Habíamos nosotros presentado un esquema que contenía 6 partes. En la primera, que va del versículo 1 al 2, hemos hablado sobre
la relación del Verbo con Dios. En la segunda parte, que va del versículo 3 al 5, en la relación del Verbo con el mundo. En la tercera parte, que es en donde nos quedamos, el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Que va del versículo 6 al versículo 8. Hoy día nos toca ver los tres últimos puntos. El primero, que va del versículo 9 al 14, que nos habla del propósito de la venida del Verbo, la palabra. El segundo, nuevamente se nos habla del testimonio del Bautista sobre este Jesús, sobre este Dios encarnado, en el versículo 15. Y en el versículo del 16 al 18 se nos presenta a Jesucristo como el gran revelador del Padre. Entonces habíamos visto hasta el versículo 8 en nuestra reflexión de estos 18 versículos que estamos estudiando, ¿no? En los tres primeros puntos habíamos enseñado algunas cuestiones que me interesa recordar para que de pronto esto te ayude a asimilar mejor algunos conceptos. En un primer momento se nos habla en el comienzo del prólogo sobre la preexistencia de la palabra, la preexistencia del verbo, que es la palabra que existe desde el principio, desde antes que algo existiese. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué existe la palabra desde el principio, desde antes que algo fuera creado? Existe desde el principio, nos va a decir Juan, porque la palabra es Dios y a la misma vez distinto a Dios. Estaba en el principio de cara a Dios, junto a Dios. Entonces, lo que nos habla de una interrelación entre Dios y el Logos, entre Dios y la palabra, ¿no? Pues bien, decíamos también que este es el gran salto diferencial que va a hacer Juan el Evangelista del monoteísmo judío al monoteísmo cristiano, que Dios es uno y que Dios es trino. Como veremos al final del prólogo se nos muestra esto, ¿no? Jesucristo es el gran revelador de la Trinidad, el gran revelador de que Dios es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo, ¿no? Lo segundo que enseñábamos, que la palabra, el logos o el verbo, de acuerdo a la traducción de Biblia que tengas, se presenta con un carácter mediador, ¿no? Mediador en orden de creación, ¿no? En orden de la creación de tanto lo espiritual como lo material, y en orden de mediador por la salvación de todo género humano. ¿Qué significa esto, no? Significa que este Dios que nos ha creado no nos ha dejado a nuestra suerte, no nos ha abandonado, sino que ha venido también a redimirnos. Entonces se muestra esta potencia creadora y sabia de la palabra de Dios, el Logos, que no solamente crea todo lo visible y lo invisible, sino que ha venido también a salvarnos, ¿no? Viene a traernos vida, viene a sacarnos de las tinieblas para llevarnos a la luz, a la salvación, a todos nosotros los hombres. Y luego hemos hablado sobre el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y por qué es importante este testimonio, no? Primero porque él es el gran precursor de Jesucristo, y desde el profeta Malaquías se tenía clara esta profecía que antes de la era mesiánica iba a volver Elías. Juan es ese Elías que ha venido, ¿no? Con el espíritu de Elías, nos va a decir el Evangelio de Lucas, ¿no?
Y de pronto había esta confusión de si es que Juan el Bautista era el Mesías, y es por eso que él da este testimonio, ¿no? Que él no es la luz, ¿no? Que él no es la luz, sino es el que da testimonio de quién es la luz, ¿no? Entonces, estos 3 puntos hemos visto: la persistencia de la palabra, del logos, el carácter mediador de la palabra en orden de la creación de todo lo visible o invisible, y la salvación de los hombres. Y luego hemos hablado del testimonio importantísimo de Juan el Bautista. Pues bien, nos toca entonces los últimos 3 puntos, en donde se va a hablar sobre el propósito de su venida, en donde otra vez se va a citar el testimonio de Juan el Bautista, que va a hablar de la persistencia del verbo, de la palabra. Y lo tercero, se va a hablar de Jesucristo como el gran revelador de la Trinidad, el gran revelador del Padre. Pues bien, nos habíamos quedado entonces en el versículo 8, vamos a leer del versículo 9 al 14, que es lo que nos toca estudiar, el propósito de la venida del Verbo. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En este mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. El propósito de su venida. ¿Para qué vino la palabra que estaba junto a Dios? ¿Para qué vino el Logos que estaba cara a cara con Dios? ¿Para qué ha venido a este mundo? Lo que nos dice en el versículo 9, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Ha venido para un juicio. ¿Para qué ha venido Jesucristo? Ha venido para un juicio. Nos va a decir el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 9. El Señor, después de haberle devuelto la vista a este ciego de nacimiento, va a aprovechar este milagro para enseñarnos cuál es el sentido de este milagro, y nos explica en ello el propósito de su venida. Dice Juan 9:39, dice: y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Qué significa esto? Jesucristo ha venido a juzgarnos. Hemos enseñado en el primer día, cuando hemos presentado la introducción al Evangelio, que cuando nosotros leemos el Evangelio vamos a encontrar este detalle, que estamos ante un juicio existencial. Una vez nosotros, que se nos ha anunciado a Jesucristo, o creemos en Él o no creemos en Él. Y nuestra vida tiene que pronunciarse. Uno no puede andar indiferente en la fe. Entonces, si yo creo, pues acojo la palabra, acojo el Evangelio y cambio mi vida. Pero el hecho de que mi vida no cambie, el hecho de que mi vida siga siendo la misma, por más que yo diga que crea, significa que no he acogido el Evangelio, el mensaje de salvación.
Entonces Jesucristo ha venido a este mundo, la palabra ha venido a este mundo para un juicio, para juzgar las obras de los hombres. Nos va a decir en Juan capítulo 3, en el versículo 19, y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué significa esto? Significa de que uno puede anunciarle el evangelio a alguien y esa persona tiene la opción de acogerlo, y si lo acoge significa que debe cambiar su vida. Pero hay personas que prefieren no acoger el evangelio porque no quieren que su vida cambie, porque no quieren que su vida de pronto deje de ser lo que es. Entonces esto es muy importante. Te voy a poner un ejemplo claro para que esto pueda descender a nuestro corazón. Un día, predicando en un retiro para jóvenes que me habían invitado unas religiosas que aprecio mucho, para unos jóvenes con problemas bastante serios de un colegio, estaban con matrícula condicionada, su comportamiento, pues hubo una presencia impresionante de nuestro Señor Jesucristo en ese retiro, impresionante. El Señor habló claramente a nuestro corazón, con nombre y con apellido, una presencia sanadora y liberadora de Jesús. Y en el último momento les planteé esto, ¿no? Que Jesucristo nos pone de pronto delante lo siguiente, ¿no? O estamos con Él o en contra de Él. O acogemos su mensaje o lo rechazamos. Y si acogemos su mensaje significa que tenemos que esforzarnos por cambiar nuestra vida. Que si decimos que acogemos su mensaje y nuestra vida sigue igual, es que lo estamos rechazando. Entonces se me acercó una jovencita y me dijo: hermano, acoger a Jesucristo significa que tengo que dejar de fornicar. Dije que sí. Esta joven había captado la idea. Estaba en esta lucha existencial. ¿Seguir en el pecado o dar este salto hacia Jesús y rechazar el pecado? Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Estaba conversando con un amigo que tiene una situación bastante particular. Tiene un tema de una tendencia al homosexualismo y justamente le decía también lo mismo, ¿no? Le decía lo mismo, ¿no? Tú no puedes estar con un pie aquí y con un pie allá. No puedes tener comunión con las dos cosas. No puedes eso. Y le explicaba lo que dice aquí el Señor, ¿no? Y el juicio está en que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo ha venido a nuestro mundo. Y los hombres, es decir, nosotros, hemos preferido más las tinieblas, nuestros pecados, que a Jesús. Y finalmente, esto ha sido porque nuestras obras son malas y no queremos cambiar. Y le explicaba esto, ¿no? Que el Señor nos llama a la conversión a todos. Y nos llama a dejar la vida de pecado. Ama a todos los pecadores, siente misericordia por todos nosotros, pero nos llama a dejar la vida de pecado. Pero dice, pero hay personas que no la quieren dejar, personas que no quieren dejar su vida de pecado. Entonces este es el juicio al cual nos somete nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En mi conversión, la primera vez que yo tuve una experiencia con Jesucristo hace 25 años, tuve una experiencia mística en donde el Señor se me presentó en una visión y lo vi crucificado. Y en esa visión, antes de ver a Cristo crucificado, primero es como que se derramó sobre mí el Espíritu Santo, se me cerraron los ojos y comencé a ver todos mis pecados. Y conforme veía mis pecados, escuchaba cómo azotaban a Jesús, cómo humillaban a Jesús, y comencé a entender en ese momento, por la gracia del Espíritu, que Jesucristo había muerto por mis pecados. Un poco lo que va a decir el apóstol Pedro en Pentecostés, ¿no? Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo crucificaron.
ustedes lo mataron. No los judíos de aquella época, nosotros, porque muere por nuestros pecados. En ese momento tuve una claridad de la maldad de mis actos. Se me iluminó la inteligencia, como va a decir Juan capítulo 16, versículo 8. Es el Espíritu Santo quien nos convence del pecado. Juan 16, 8. Nos da esta claridad. Entonces, en ese momento tuve esta conciencia y vi a Cristo crucificado. Y no pude más que hacer que llorar. No pude más que hacer que llorar amargamente la vida miserable que había llevado. Ahí fue el punto de partida para mi conversión. Entonces, Jesucristo, va a decir Juan capítulo 8 en el versículo 12, Él es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, dice. Y el que me siga no andará en la oscuridad. Es decir, si yo he creído en Jesucristo, no puedo andar en tinieblas. Mis obras no pueden ser obras de pecado. No pueden ser obras de pronto en la carne. Tengo con mis obras que buscar agradar a Dios. El que me siga no andará en las tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces el punto es de que lo que nos muestra el Evangelio es que Jesucristo se acerca a las personas y les propone un cambio de vida, pero hay algunos que no quieren, porque están aferrados a las tinieblas, esa vida de pecado, y no quieren cambiar. Ha venido como luz para iluminar la oscuridad en la que viven los hombres, porque hay muchas personas que cuando a mí me ha tocado predicar, se me acercan y me dicen, hermano, es tremendo lo que tú dices, ¿te tengo que cambiar mi vida? Claro que sí. Un día un sacerdote franciscano me pidió que le diera un retiro a unos empresarios. Entonces, cuando hablé del amor de Dios, todos felices, todos contentos, pero cuando me tocó hablar de la parte del pecado, todos se arañaron, ¿no? El Espíritu Santo me hacía hablar de la fornicación, del adulterio, del homosexualismo, me hacía hablar de los pecados sexuales, ¿no? Entonces me puso muy fuerte a hablar de eso. Muchos se escandalizaron, muchos se sintieron incómodos en ese tema por la claridad, por la luminosidad, la potencia de luz que trae el Evangelio, pues. Entonces se me acercaron algunas personas, salió que habían unos que eran homosexuales, salió que había una persona que era adúltera, salió que había una que se acostaba con varios de la empresa, y salió la miseria de las personas a la luz. Entonces, ¿por qué hace esto Jesucristo? Para que tomemos conciencia del camino que estamos llevando. Para que tomemos conciencia del desenlace al cual nos va a llevar ese camino. Por ejemplo, el Espíritu me ilumina esto, ¿no? A ver si te sirve. La semana pasada daba para una comunidad de Alemania, explicaba el pasaje de Marcos 5 sobre el endemoniado de Gerasa y enseñaba ahí lo siguiente, que llama mucho la atención, que el endemoniado le suplica a Jesucristo, los demonios le suplican a Jesucristo no ser enviados al abismo, dirá en la versión de Lucas, sino ser enviados a la piara de cerdos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el infierno es un lugar de tormento tan espantoso que hasta los mismos demonios tienen miedo de ir ahí. Saben que ese va a ser su final, saben que ese va a ser su destino y por eso tratan de aprovechar el tiempo que les queda antes de la segunda venida de Cristo, atormentando a los hombres y quedándose aquí para no ir al infierno. Ahora escucha bien, siendo un lugar tan terrible de tormento, y esto es lo que evidencia ese texto, ¿qué hacen ellos para llevar a los hombres al infierno? Los engañan, los confunden, los llenan de mentiras. De esto voy a hablar este viernes, que tengo un tema de liberación a través de del Facebook. Este viernes me toca dar una charla de sanación interior y de liberación, sobre todo hacer de liberación. Ahí explicaré mejor esto.
Entonces, fíjate, esto es lo que nos está mostrando el Señor. Él nos ilumina nuestro pecado, nuestra miseria. Yo he terminado muchísimas charlas, muchísimos cursos, y se me acerca la gente a confesarme su pecado, porque eso es la acción del Espíritu Santo. Juan 16:8. Es la acción del Espíritu Santo. Y esto se hace para que la persona se arrepienta y acepte el Evangelio. Acepte la salvación ofrecida por Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo ha venido como luz para iluminar a los hombres, para iluminar lo que hay en el corazón del hombre, las verdaderas intenciones de nuestro corazón, como nos dirá en Lucas 2, del 34 hacia adelante, en la profecía de Simeón, ¿no? Que Jesucristo va a iluminar, ¿no? Va a sacar a la luz lo que hay en el corazón de los hombres, ¿no? El que vive en la mentira, en el pecado y anda en la oscuridad, rechaza a Jesucristo, porque Él le muestra la falsedad y la maldad de sus obras. Y porque no quieren que sus obras sean censuradas, se alejan de Jesús. Dirá en Juan capítulo 3, versículo 20, todo el que obra el mal aborrece a la luz. Es decir, el que vive mal rechaza a Jesucristo, aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Para que no sean censuradas sus obras. A mí me ha tocado a veces, cuando he hecho corrección fraterna en un caso de una pareja de enamorados que se habían ido a convivir y no tenían ni más de 2 semanas de estar juntos, y les hablé claro y les hablé firme, y de pronto uno de ellos se ofendió muchísimo. No, es que tú me estás juzgando, hermano. No es que te esté juzgando, estoy mostrándote lo que dice el Evangelio. Hay algunos, escucha bien el ejemplo que te voy a poner, que no les gusta que les prendan la luz. Porque es como cuando uno está dormido, uno está en un ambiente oscuro, se adapta a la oscuridad. Entonces te prende la luz, te molesta la luz. Entonces hay gente que no les gusta esto, que no les diga lo que estás haciendo no es correcto. Y no es juzgarte, es decirte que esto que estás cometiendo es por lo que Cristo murió en la cruz. Y hay personas que no les gusta eso. No es que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que el Señor es bueno, Él sabe de mi debilidad y que esto y que lo otro. Sí, todo lo que tú quieras, pero acá Jesucristo dice que hay personas que no lo quieren aceptar porque sus obras son malas y no quieren dejarlas. Esto es lo que nos muestra, ¿no? Un día, por ejemplo, estaba entrevistando a un predicador, ¿no? No voy a decir el nombre, y muy probablemente muchas personas que escuchan sus charlas ni sabían de esta situación, ¿no? Este era un predicador divorciado, vuelto a casar. Entonces, cuando yo comienzo a evaluar, me pidió que le hiciera acompañamiento, comienzo a sacar la luz algunas cosas, entonces yo le pedí, hermano, esto se tiene que solucionar, esto usted tiene que resolverlo. Antes que usted siga predicando, porque usted a la gente le predica algo que usted no está viviendo. Entonces usted, opción 1, deje de predicar y siga viviendo como vive. Opción 2, predique, pero absténgase, mantenga castidad y presente su caso en un tribunal eclesiástico para ver si hay la posibilidad de nulidad, para ver si es que hay esa posibilidad. Y si no hay esa posibilidad, va a tener que vivir en castidad. Entonces, le dije a este hermano estas opciones. Pues bien, el hermano nunca más quiso conversar, ¿no? Nunca más quiso conversar. Yo no sé si ha visto su situación, no sé si la llegó a ver, pero fíjate, es muy llamativo eso, ¿no? Se saca a la luz una situación, se pide que se cambie esto, no quiso cambiar la persona. Muy llamativo, llama la atención, ¿no? Entonces va a decir esta parte del prólogo, el versículo 10 y el versículo 11, dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Esto lo explicamos la semana pasada, el mediador de la creación del mundo. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Entonces en este texto se nos habla del rechazo
que Jesucristo nuestro Señor ha padecido. El rechazo que nuestro Señor Jesús ha padecido, ¿no? Él no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar. Pero el que le rechaza se condena a sí mismo. No hay gente que me dice, hermano, yo no creo que nadie va a ir al infierno. No es correcto decir eso. No es que Dios es misericordioso, sí, pero San Pablo dice, no te aproveches de la misericordia de Dios, que te quiere llevar a una sincera conversión, en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, ¿no? Entonces hay gente que piensa que la misericordia tiene que ver con permisividad. Entonces aquí viene el punto, ¿no? Dice la Escritura que Él vino al mundo y los suyos no la conocieron. Dice, vino a los suyos y ¿qué hicieron los suyos? No la recibieron. No la recibieron. ¿Qué significa esto? Que hay algunas personas que rechazan a Jesús, que rechazan el Evangelio de Cristo. Porque, repito, esto implica que nuestra vida cambie. Yo no puedo decir creo en Dios y vivir contrario a su Evangelio. Mi vida se tiene que ordenar de acuerdo al Evangelio de Cristo. Nos dirá en el capítulo 1 de la carta de los Filipenses, ¿no? Entonces, ¿por qué uno se condena si el Señor no ha venido a condenarnos? Porque al no querer cambiar, al no aceptar el Evangelio, pues no estamos aceptando la salvación que Jesús nos ofrece. No estamos aceptando ese plan de salvación que Dios a través de su Hijo nos da. Entonces estamos rechazando la salvación. Estamos rechazando la palabra de salvación. Por eso va a decir Jesucristo, repito nuevamente en Juan 3:17, que lo hemos tocado varias veces, Juan 3:17, 17 y 18 dice, ¿no? Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él. A continuación, el que cree en Él no es juzgado. Es decir, el que cree en Jesús se salvó del juicio. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios, por no haber creído. Por no haber creído. Entonces, nos va a decir en el versículo 12 de este prólogo, pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí se nos habla de qué es lo que sucede con aquellos que creemos, de qué es lo que sucede con aquellos que aceptan el mensaje de Jesús, el Evangelio de Dios, se hacen hijos de Dios. Es decir, normalmente en la iglesia primitiva, cuando uno escuchaba el Evangelio, uno dice, yo creo en Jesús, como va a decir el apóstol San Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que ha resucitado entre los muertos, te salvarás. Acto continuo para aquel que ha creído. A diferencia, hago aquí un paréntesis, a diferencia de la iglesia primitiva y de la iglesia de ahora, que antes las cosas se tomaban muy en serio. Muy en serio. Si yo decía que creo en Jesús, esto implica que ordene mi vida de acuerdo al Evangelio que se me ha predicado, ¿no? Si uno se tomaba eso muy en serio, ahora no tanto, desgraciadamente. Entonces, cuando una persona creía en Jesucristo, inmediatamente se daba el bautismo. Tenemos el pasaje del bautismo del etíope de Candace, ¿no? Evangelizado por Felipe el diácono, ¿no? En Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí se ve que una vez que se le anuncia el Evangelio, este hombre cree y pide ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para acoger plenamente esta vida de Dios, ¿no? Esta vida de Dios. Pedro, en la predicación, el primer anuncio querigmático en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, con el corazón compungido haber escuchado el Evangelio, después de que Pedro le dijo, ustedes mataron a Jesucristo, ustedes lo crucificaron, dice que con el corazón compungido dijeron, ¿qué debemos hacer, hermanos? Arrepiéntanse de sus pecados y háganse bautizar para el perdón de sus pecados. Entonces, había esto, ¿no? Uno inmediatamente creía
se bautizaba y se hacía hijo de Dios por el bautismo. En nuestro tiempo son nuestros padres los que abrazan la fe por nosotros cuando somos bautizados. Por ejemplo, mis hijos, mi esposo y yo los hemos bautizado, pero somos sus catequistas. Es decir, por ejemplo, ¿no? En las mañanas venimos acá a adorar al crucificado con mis hijos. Los domingos, que es el día del Señor, rezamos el rosario como familia, participamos de misa juntos y todos los días tenemos oración con nuestros hijos. Todos los días somos sus catequistas, ¿no? Con mi esposa tenemos una Biblia para niños y se les va contando historias y se les va acercando de esa forma a las cosas de Dios, ¿no? Para que ellos en un momento, el día de mañana, puedan dar testimonio de su fe, ¿no? Por ellos mismos. Entonces, es importante decir esto, ¿no? Ser hijo de Dios no se limita solo a recibir el bautismo. Atención a esto, que es muy importante. Ser hijo de Dios no se limita solo a recibir el bautismo. Hay muchas personas que estarán bautizadas pero no viven como hijo de Dios, pues. Hay muchas personas bautizadas que se irán al infierno, pues. Y esto es importante de señalarlo sin ningún temor, ¿no? Ser hijo de Dios no se limita solo a recibir el bautismo. Así que si tú piensas que por tu bautismo te salvarás, escucha bien. El apóstol San Pablo ha de enseñar que ser hijo de Dios tiene que ver con dejarse mover por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, y el Espíritu de Dios nos saca del pecado. Nos saca del pecado. El Hijo de Dios es el que discierne cuál es la voluntad de Dios, cómo agradar al Padre, ¿no? En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios, ¿no? Entonces, dejarse mover por el Espíritu Santo significa actuar como Jesús, nuestro hermano mayor. Eso tiene que ver la vida del bautizado, ¿no? Entonces, la palabra que Cristo nos comunica es una palabra portadora de vida. Yo le agradezco infinitamente al Señor por el don de mi salvación, porque habiendo sido alcohólico, fármaco dependiente, un hombre con una vida destrozada, miserable, a los 21 años de edad, yo abracé el Evangelio, creí en Jesucristo y mi vida comenzó desde ese instante a ser transformada. Y mi batalla siempre ha sido dejar el pecado para vivir lo más agradablemente posible a los ojos de Dios. Nos va a decir 1 Juan capítulo 5, versículo 10. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio dentro de sí. Quien no cree a Dios le hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, esto es muy importante. No pienses que solo por tu bautismo te vas a salvar, ¿no? Hay que vivir de manera agradable a los ojos de Dios. Versículo 13 y versículo 14 dice: los cuales no nacieron de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Estos dos versículos nos hablan cómo ha entrado el Logos, cómo ha entrado la palabra, cómo se acerca Dios al hombre, ¿no? En el versículo 13, de pronto se nos va a hablar en plural, pero se va a entender mejor si lo ponemos en singular, que en realidad la traducción debería ser así. Dice, el cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La palabra se hizo carne. Significa que Jesucristo asume nuestra naturaleza y con ello toda nuestra debilidad, incluso la muerte, para redimirnos y para
con su redención, transformar la muerte que tenía dominio sobre nosotros. Asume condición de hombre para salvar a todos los hombres, como hemos enseñado también la semana pasada en la carta a los Filipenses, versículo del 6 al 8, se va a subrayar en este pasaje, en este himno cristológico, lo que se conoce como la kenosis, ¿no? Como el anonadamiento de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ahí se va a subrayar la decisión que Jesucristo toma por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Que se despoja de la honra, del honor que Él debe recibir por ser Dios, ¿no? Va a decir algo que incluso es impresionante, inadmisible. Se hace esclavo. ¿Y esclavo de quién? De nosotros. Es decir, este Dios creador, este Dios redentor, vino Dios no a ser servido, sino a servir a los hombres, lo que parece una locura, ¿no? Y luego se nos va a hablar de que Jesucristo pareció, ¿no? Pareciendo en su porte como hombre, es decir, porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Luego se nos dirá que Él se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Y esa obediencia tiene que ver con lo de Juan 3:16, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él se salve, ¿no? Entonces, esta obediencia es porque el amor a su Hijo para salvarnos a nosotros, a quienes ama, los hijos perdidos. Dice hasta una muerte y una muerte en cruz. Se nos dice que participó de una muerte y una muerte en cruz, y esto significa una muerte y un verdadero sacrificio, ¿no? Que lo que Jesucristo hizo por nosotros fue un verdadero sacrificio. Por eso los evangelios van a resaltar mucho la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que impactó, ¿no? Pues bien, dice el versículo 13, te decía que hay que leerlo en singular, ¿no? ¿Cómo asume el Señor nuestra condición humana? Esto es lo que se nos va a explicar en el versículo 13, ¿no? El que no nació de sangre significa de un parto. El nacimiento de Jesucristo no es el nacimiento, no es como el nacimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Un día yo escuché en una conversación de algunas personas, ¿no? Estaban en un nivel de formación básica en la fe. Entonces escuché una mujer que dijo al profesor, ¿no? Cuando estaba llevando, en ese entonces no estudiaba todavía la carrera, sino que estudiaba un diplomado de teología, dijo una alumna, ¿no? Dijo, profesor, pero ¿por qué no podemos asumir que nació como también hemos nacido nosotros? Es que porque no fue concebido como hemos sido concebidos nosotros, pues. No, es un nacimiento, desde su concepción hasta su nacimiento es milagroso. Es milagroso. Por eso dice, el que no nació de sangre. Cuando una mujer da luz, pues hay un derramamiento de sangre. Jesucristo no nació así. No nació así, ¿no? Normalmente, después de las mujeres dar a luz, tienen que pasar por un tiempo de purificación, ¿no? Al igual que la criatura. Jesucristo no tuvo esa situación. Va a decir San Jerónimo, perdón, se me ha ido ahorita el nombre del santo que va a decir esto, va a decir que el nacimiento de Jesucristo fue así como cuando una luz atraviesa el vidrio. Así nació, ¿no? Sin romper, sin perder la Santísima Virgen su virginidad, ¿no? Su virginidad. Por eso es que los 4 dogmas marianos tienen que ver con la encarnación, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, la Inmaculada, que fue preservada del pecado original, de los efectos del pecado original. Es decir, la primera redimida es la Virgen María. Jesucristo, lo que va a hacer posteriormente en la cruz, ¿no?
los méritos de su pasión, su muerte y su resurrección, los aplica anticipadamente en la Virgen María. Entonces, por eso ella es la Inmaculada, ¿no? La llena de gracia, ¿no? Segundo, la siempre Virgen. Fue virgen, como va a decir San Agustín, ¿no? Esto lo dice San Agustín, la siempre Virgen, ha sido virgen antes, ¿no? Ha sido virgen durante el parto, ha sido virgen después del parto y toda su vida ha permanecido virgen, ¿no? Este es el segundo dogma, ¿no? El otro es la maternidad, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre, la Theotokos, ¿no? Como dirá el concilio de Éfeso, ¿no? La Virgen es la Theotokos, ¿no? La Madre de Dios. Y el último dogma que habla sobre la anunciación, ¿no? La asunción de María, ¿no? Jesucristo se lleva a su madre, a su presencia, es decir, la única criatura que está en el cielo compartiendo su humanidad con Jesucristo es la Santísima Virgen. Posteriormente seremos nosotros tras la resurrección. Entonces el que no nació de sangre, un parto común en las mujeres, ni de deseo de carne, es decir, no hubo coito, ¿no? Por eso Mateo va a hablar, se va a enfocar en el patriarca San José, que le quería dar la carta de repudio a la Santísima Virgen, y el ángel en sueños se le aparece y le dice: lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Ni de deseo de hombre, es decir, no ha habido un propósito humano, sino es el propósito divino. Tanto amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito. Sino de Dios, es decir, Jesucristo es el unigénito del Padre. Por eso en el Evangelio según San Lucas, en Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 34, dice la Escritura: María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Es decir, ¿cómo será este nacimiento? ¿Cómo se va a dar este embarazo, ¿no? ¿Cómo se va a dar, ¿no? ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. El óvulo de la Santísima Virgen no fue fecundado por un espermatozoide. El óvulo de la Santísima Virgen fue fecundado por el Espíritu Santo, nos dice este texto, ¿no? Entonces, sigamos avanzando, ¿no? Vamos a el segundo punto que nos tocaba ver, que es hemos explicado el primero, ¿no? El propósito de la venida del Verbo. Ahora vamos al segundo y volvemos nuevamente al testimonio de Juan el Bautista. Nos va a decir en el versículo 15, ¿no? Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Entonces, en nuestro esquema, este vendría a ser el siguiente punto. El punto número 5, el testimonio que da el Bautista sobre el Verbo encarnado. Y aquí Juan el Bautista va a hablar de la persistencia del Verbo, ¿no? Este era el que yo dije, venía detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existe antes que yo. Existe antes que yo. Y pues bien, ¿no? Aquí se vuelve a poner en manifiesto la importancia del testimonio de Juan el Bautista para deslindarlo a él de esto que pensaba la gente que era el Mesías. El que está delante de mí está ahí porque viene antes que yo. Y luego, la última parte de este prólogo, que nos tocaría el sexto punto, Jesucristo, revelador del Padre, que va del versículo 16 al versículo final del prólogo, que es el 18. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia y por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Él lo ha contado. Pues bien,
Del versículo 16 al versículo 17 se nos habla de lo siguiente: de la plenitud de Dios hemos todos recibido gracia por gracia. ¿Qué significa esto de gracia por gracia? Está hablando, luego se verá que está hablando de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad nos llega por Jesucristo. Entonces aquí se nos está hablando de lo siguiente, de dos gracias. La primera gracia es la gracia de la ley que se nos ha dado por medio de Moisés. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley de Moisés nos informa, nos dice lo que es el pecado. Nos es, como dirá el apóstol San Pablo, es como un pedagogo, ¿no? Nos dice, no hagas esto. Esto es la gracia que se nos ha dado a través de la ley mosaica, ¿no? Lo que debemos evitar. Sin embargo, Jesucristo nos viene a dar una gracia mayor, ¿no? Por un lado, la ley nos da conocimiento del pecado. Jesucristo nos salva del pecado. Por eso es gracia tras gracia, ¿no? Gracia por gracia, es decir, se nos ha dado una gracia con la ley, pero simplemente nos da conocimiento del pecado. La gracia que se nos da a través de Jesucristo es mucho mayor. ¿Y por qué es mucho mayor? Porque Él efectivamente nos salva del pecado. La primera gracia solo nos da conocimiento, en la segunda se nos da salvación. Entonces, esto de gracia tras gracia nos habla de la ley Moisés, que nos informa sobre el pecado, y en segundo momento se nos muestra que Jesús nos salva de ese pecado. Jesús nos salva de ese pecado. Luego va a decir en el último versículo, en el versículo 18, que es la última parte que nos toca estudiar para ir cerrando esta parte del prólogo. A Dios nadie le ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha conocido a Dios. El Hijo unigénito. El Hijo unigénito dice que está. ¿Dónde se encuentra el Hijo unigénito? En el seno del Padre. ¿Se acuerdan en el comienzo del prólogo? Estaba la palabra cara a cara con Dios. Entonces está en el seno del Padre. Él lo ha contado. Entonces Jesucristo es quien nos muestra quién es Dios. Jesucristo, que esto es precioso, ¿no? Nos introduce en el misterio de Dios. En el misterio de Dios, ¿no? Y nos revela que Dios es Padre, y es Hijo, y es Espíritu Santo, ¿no? He dejado la semana pasada sobre texto del catecismo para que podamos entender la Trinidad, ¿no? Que es importante entenderla. Es el misterio central en nuestra fe, ¿no? Nuestra fe como creyentes es una fe trinitaria. Hay personas, por ejemplo, que se les explica de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, San Agustín la va a explicar así, ¿no? Dios es amor, ¿no? Según lo que nos va a decir San Juan en su carta, ¿no? En 1 Juan 4:8. Dios es amor. Jesucristo es el amado y el Espíritu Santo es el amor que se tiene el Padre y el Hijo y el Padre, ¿no? Es una forma. Otra forma de explicar a la Trinidad, por ejemplo, es que Jesucristo es el ungido, ¿no? El Padre es el que lo unge y la unción con la que Jesús es ungido es el Espíritu Santo. Entonces, entender este misterio es importante. Hay veces que justo la semana pasada me tocó dar una charla para un grupo de hermanos de intercesión. Y les decía, a veces en nuestras oraciones, cuando elevamos nuestra plegaria, solemos confundir, ¿no? A Jesucristo le solemos decir Padre Santo
y a veces como que nuestra oración se dirige en un momento al Padre, otro al Espíritu, otro al Hijo, y como que anda hasta como que media desordenada, ¿no? Y eso es porque no conocemos a la Trinidad. Y la Trinidad se nos va revelando en nuestra oración personal, ¿no? Se nos va revelando. En un primer momento, yo he tenido un conocimiento primero con Jesús, ¿no? Luego comencé a conocer la paternidad de Dios y a valorar la importancia de la paternidad de Dios en mi vida. Luego comencé a conocer el papel protagónico del Espíritu Santo en la misión de la iglesia y en mi misión como misionero. Entonces uno va conociendo a la Trinidad, uno va profundizando en este misterio, ¿no? Por eso esto se nota cuando a veces hacemos oración, no sabemos a quién nos dirigimos y a veces pensamos que he escuchado muchísimas veces esto, ¿no? Le llamamos a Jesús Padre Santo y pensamos que el Espíritu Santo es como una fuerza nada más, ¿no? Y el Espíritu Santo debe recibir el mismo honor y la gloria que el Padre y que el Hijo, ¿no? Como va a decir incluso León XIII, me parece que el documento es Divinum Illud Munus, que va a decir hay personas que pueden tener el nombre del Espíritu Santo en sus labios, pero no saben quién es. Entonces, qué importante es conocer a la Trinidad, ¿no? Jesucristo es este gran revelador. Sobre todo a mí lo que me encanta enseñar de Juan es que Jesucristo va a revelar, o sea, el momento cumbre de la revelación trinitaria en el Evangelio de Juan es en el capítulo 14, donde Jesucristo comienza a revelar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, y lo hace en un contexto bastante dramático en la vida espiritual de los discípulos. Es decir, en el peor momento de la vida espiritual de alguien, qué importante es saber oír sobre el Espíritu Santo. Qué importante. Y esto lo iremos viendo cuando estudiemos el capítulo 14. Entonces, Jesucristo nos muestra que Dios es nuestro Padre. Nos va a mostrar en el Evangelio de Juan, en Mateo capítulo 11, en el versículo 26. Mateo capítulo 11, en el versículo 26, dice, sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Escucha bien esto. Nuestra carne, nuestra razón no puede penetrar el misterio de Dios. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, esto te lo ha revelado no la carne ni la sangre, significa que tu razón no puede penetrar el misterio de Dios. Puedes entender, puedes hacer una reflexión teológica, pero que ese conocimiento, porque hay dos formas de conocer, una según la naturaleza humana y otra según el Espíritu Santo, ¿no? Una conocer según la carne y un conocimiento más espiritual, va a decir San Pablo también, ¿no? Que en algunos pueden conocer a Jesús según la carne, pero ya no le conocemos así porque le conocemos por el Espíritu. Entonces, atención a esto, ¿no? Que yo puedo tener conocimiento, pero dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Padre, a través del Espíritu Santo, le concedió la gracia al apóstol Pedro en ese momento de poder penetrar la carne de Jesús, de poder entender que Él es Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Entonces, es el Padre quien nos da el don de acercarnos a Jesús. Ese es un don que el Padre nos concede, ¿no? Y el Hijo nos da el don de conocer al Padre, nos da la gracia de entender su paternidad. Yo he dado, bendito sea el nombre de Jesús, por ello le doy gracias a Dios, un curso que se llama Recuperando mi Dignidad. Lo puedes encontrar también en mi canal de YouTube. Se llama así todo un taller de sanación, en donde hablo de la importancia de entender la revelación del Padre, ¿no? Algo muy importante dentro de la revelación que viene a traernos Jesucristo es esto, ¿no?
el gozo de sabernos hijos de Dios. Y para ello hay que identificarnos quién es el Padre, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Padre para nosotros, ¿no? Si tú analizas el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas y el de Juan, cuentas cuántas veces aparece la palabra Padre, vas a comprender que dentro del mensaje de Jesucristo, este es el mensaje central. Este es el mensaje central que quiere que nosotros los hombres conozcamos el amor que el Padre nos tiene. Nada más, por ejemplo, citando a Mateo, nada más citando a Mateo, en el discurso evangélico, ¿no? O conocido como el Sermón de la Montaña, que va del capítulo 5 al capítulo 7, Mateo lee esos dos capítulos, cuenta cuántas veces aparece la palabra Padre. Y ahí se nos habla de que el Padre que sabe los secretos nos recompensará, que el Padre quiere que le pidamos, que el Padre quiere que busquemos, que el Padre quiere darnos cosas buenas, que si nosotros sabiendo dar cosas malas a nuestros hijos, el Padre que está en el cielo nos va a dar cosas buenas. Ahí se nos habla de que no hay que andar preocupados porque el Padre sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Y se nos habla y se nos enseña, se nos instruye sobre la paternidad de Dios. Entonces, esto es lo que nos va a mostrar el prólogo, ¿no? Jesucristo como el gran revelador del Padre, ¿no? Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces, esto es lo que nos trae Jesucristo, esto es lo que nos va a mostrar Jesucristo. Por eso cuando Felipe en el capítulo 14 de Juan le preguntará, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no te das cuenta que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Entonces todas las obras que Jesucristo realiza nos revelan el amor del Padre, ¿no? Entonces este amor que el Padre nos tiene, que ha sido revelado por Jesucristo, se experimenta acá adentro, en el corazón, como dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, confirmando el amor de Dios. Confirmando el amor de Dios. Entonces Juan nos va a hablar en su Evangelio, ¿no? En este prólogo, se nos habla lo que en teología se conoce como el exitus, el reditus de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, su salida del Padre, su venida hacia nosotros y su vuelta, su regreso, su retorno al Padre. Vino del seno del Padre a los hombres para redimirnos, para reconciliarnos a los hombres que por nuestros pecados estábamos muertos e infinitamente alejados de Dios, y volvió al Padre después de haber cumplido su misión. Este es el exitus y el reditus de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, para ir terminando y hacer oración, ¿no? Vamos a quedarnos con esto que nos está diciendo el evangelista, ¿no? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Yo te quiero invitar en este momento, ahí en donde te encuentras, a hacer oración y vamos a recibir a Jesús. Vamos a decirle, entre en mi vida, Señor, para que así podamos vivir esa vida en abundancia que Dios nos ofrece en su Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a cerrar tus ojos y con tus ojos cerrados a tener la santa presencia de Jesús en tu mente, en tu corazón. Dice la Escritura, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Ilumina, Señor, nuestra oscuridad. Ilumina, Jesús,
nuestro pecado, para que conociendo nuestra maldad, Señor, por la que tú fuiste crucificado, renunciemos a ella. Queremos, Señor Jesús, en esta hora, abrirte las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón. Queremos, Señor Jesucristo, renunciar al pecado, renunciar a Satanás, para recibirte a ti. Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios con nosotros y que diste tu vida en la cruz para salvación nuestra. Conocedores, Señor, de esta verdad, conscientes de que nuestros pecados nos alejan infinitamente de ti, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y queremos, Señor, recibirte. Queremos aceptarte y aceptar el mensaje de salvación que traes para cada uno de nosotros. Señor Jesús, entre en nuestras vidas y no salgas de ellas. Te queremos proclamar a ti como nuestro único Señor y Salvador, a quien le entregamos nuestra vida, ahora y por siempre. Sálvanos, Jesús. Arráncanos de las tinieblas. Disipa la oscuridad en la que hoy nos podamos encontrar. Vence en nosotros el pecado, Señor. Vence en nosotros al pecado, como dice la Escritura, que brilla la luz en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Vence tú, Señor, ahí en donde hay tinieblas en nuestra vida. Vence tú, Señor, ahí en donde hay alguna obra diabólica, algún mal oculto. Señor Jesús, renunciamos a Satanás, renunciamos a su mentira, a su engaño, a la confusión, a su pompa y a su seducción. Renunciamos al pecado tal como se nos presenta. Renunciamos, Señor, a toda forma de mal para aceptarte a ti, Jesús, como nuestro único Salvador y Señor, como el Redentor de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos por esta noche llena de gracia, en donde tu palabra, tu evangelio, nos ilumina. No queremos, Señor, ser como aquellos que rechazan el evangelio, sino queremos con humildad pedirte la gracia de saber acogerlo y hacer que nosotros dé fruto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús, a conocerte más, conocer el misterio de tu amor. Y revélanos, Señor, al Padre, para que por el Espíritu sintamos y vivamos en ese inmenso amor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia, voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de despedirme tengo unos anuncios importantísimos para ustedes que sé que va a ser de gran bendición. El día de mañana, martes 21, voy a estar dando un tema de sanación interior a través de Radio María 580 AM. Voy a estar hablando sobre la soledad. No estás solo. Un tema de sanación interior que estaré desarrollando mañana a las 5 de la tarde. Puedes entrar también a la página web de la radio para escuchar los podcasts que hago ahí. El segundo anuncio de esta charla va a ser importantísima. Algo te he hablado ahora en la reflexión.
Este viernes 24 voy a estar haciendo un tema de sanación interior y de liberación que se llama Los encendidos dardos del maligno, en donde voy a hablar sobre la psicología de la tentación, cómo desarrolla el diablo en nosotros su ataque psicológico, cómo levanta dentro de nosotros baluartes y ataduras psicológicas que nos impiden entregarnos a Jesucristo, y eso tiene que ver con lo que estamos enseñando. Vamos a enseñar respecto a esto la psicología de la tentación para que puedas advertirle y puedas hacer combate, porque el combate espiritual es aquí en la mente. Eso va a ser el viernes 24, ¿no? Los encendidos dardos del maligno a las 8 de la noche a través de este Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Y el próximo lunes no vamos a tener curso. Escucha bien por qué. Porque desde el lunes 27 de septiembre hasta el 1 de octubre, lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 1 de octubre, 5 días vamos a tener un taller de sanación interior que se llama Sanando mi historia sexual. Muchos de nosotros tenemos dos tipos de heridas sexuales: la herida del autoabuso sexual y la herida del abuso sexual. ¿Cómo se sanan esas heridas? Que son heridas muy profundas y que necesitan atención, porque toda nuestra experiencia como personas, como seres humanos, la hacemos a través de nuestra sexualidad. Sanando mi historia sexual. Un taller de sanación importantísimo y que muchos probablemente necesitamos sanación en esa área de nuestra vida. De lunes a viernes, la próxima semana, de 8 de la noche hasta las 9:45, a través de Algo que Decir por Israel de Cristo. Así que ya sabes, vamos a hacer un alto en nuestra formación del Evangelio de Juan y vamos a dar toda esa charla de sanación. Es muy importante que la recibas, porque ahí vamos a hablar puntos de que normalmente no se hablan, ¿no? Heridas que tenemos a nivel sexual y que nos impiden vivir bien nuestra sexualidad como un don de Dios. Sanando mi historia sexual la próxima semana. Quiero finalmente invitarte y recomendarte algo que hemos dicho durante la reflexión. Si quieres saber más sobre la paternidad de Dios, hay una charla en mi canal de YouTube, una lista de reproducción que se llama Recuperando mi dignidad. Ahí durante 5 temas desarrollo todo lo que es la paternidad de Dios en nuestra vida, y estoy seguro que te puede ayudar a sanar la imagen que tú tengas con tu Padre. Aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio pueden entrar a mi página web, que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestaña que habla sobre donaciones para aquellos que quieran donar, para aquellas personas que quieran colaborar. Muchísimas gracias, que el Señor Jesucristo les bendiga, les pague abundantemente. Nos encontramos entonces mañana en Radio María, este viernes, en la charla de liberación, los encendidos dardos del maligno. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que tengan una excelente noche, y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.